para irle incrementando. Recuerden que el resumen se hace al final de la investigación, cuando ya todo ha terminado. Entonces, después de resumir lo que ha hecho en cuanto a la investigación, vamos a ver qué es lo que contiene y no contiene el resumen. El resumen primero se hace en un solo párrafo en prosa, ¿no? Seguido. No tiene que ir, no deben poner ahí ninguna cita bibliográfica, tampoco pueden poner tablas y tampoco pueden poner abreviaturas de nombres que sean largos, ¿no? Ahí se pone, por ser la primera entrada, el ingreso a la tarea, ¿cómo es? A la investigación, se deben poner los nombres completos. Si son siglas, no debe ponerles ahorita siglas, sino que aquí se ponen los nombres completos. Entonces, eso es lo que se pide, ¿no? Es un solo párrafo, no tiene citas bibliográficas, no contiene referencias o tablas o figuras, se redacta en tiempo pasado, no contiene siglas, lo que dije hace un momento, o abreviaturas. Generalmente contiene, cuando son nombres científicos, esos nombres se les deja por un lado y se deben poner los nombres comunes en el caso de tener alguna referencia en ese sentido, ¿no? Desde el ámbito científico, ¿no? O si hay algún nombre científico raro, no se pone nombre común. No debe exceder todo el párrafo del resumen. Tiene que tener 250 palabras mínimo, ¿no? No debe pasarse, más bien dicho, de 150 palabras. Esta se pone en español y el astra se pone en inglés. Todo lo que pone usted en español tiene que ir exactamente también en inglés. Tiene básicamente tres componentes el resumen. Lo que hay que tomar en cuenta es que en la página donde va el resumen tiene que ir en el medio, ¿no? En el medio la palabra resumen como un título, ¿no? Cuando se está armando todo el informe y cuando vamos a paginar, cuando vamos a introducir un índice, en fin, cuando estamos haciendo la estructura del informe, ¿no? Es el momento realmente de ponerle al resumen como un primer título o tema primerito, ¿no? Para luego insertar lo que son el índice, ¿no? Entonces, se recorre en la página 5 espacios y se pone la palabra en mayúsculas, centrado, la palabra resumen. A continuación bajan 3 espacios y entonces empieza el encabezado o la introducción del resumen, ¿no? Comenzar el texto después de 3 espacios desde el encabezado, donde dice, el encabezado es resumen. Cuenta 3 espacios y entonces empieza a escribir bien el texto que se escribe a un espacio entre líneas y sin sangría. No es a doble espacio, es a un solo espacio. No tiene sangría, es de corrido. No se debe usar no se debe usar separación para los párrafos, sino va seguido como un solo cuerpo, como en prosa que se dice normalmente. En la parte inferior baja 3 espacios y entonces puede poner en la última línea, no se colocan las palabras claves. ¿Qué son las palabras claves? Son palabras que hacen referencia a su investigación, que son fundamentales. Lo mismo que se pone cuando se hace un artículo científico, se ponen las palabras claves, ¿no? A un espacio las palabras claves que pueden colocarse también se puede poner el correo, la dirección electrónica. Estos son los componentes del resumen, que ya les digo, es cortito, no es mucho. Esto es lo que hay que tomar en cuenta como cuerpo del resumen. Tiene una introducción. En la introducción habla sobre lo que va a ser su trabajo, pone el objetivo de su investigación, el objetivo de su trabajo, perdón, no de investigación, de todo su trabajo investigativo, por supuesto, la metodología utilizada, pero ojo, la metodología en cuanto a la parte operativa, ¿qué es lo que hizo usted? No está pidiendo la descripción metodológica, ojo, sino a la metodología, cómo hizo, cuál fue el procedimiento que usted hizo. ¿Ya? Aquí tengo un ejemplo que ya van a ver. Luego se ponen los resultados y discusión, ¿no? Y al final termina con la conclusión. Todo esto, la introducción, el objetivo, la metodología, los resultados y discusión y conclusión, no deben exceder las 250 palabras entre todo, ¿no? Aquí tengo yo un ejemplo, ojo, con 3 tipos de colores, azul, rojo y negro. Esto no quiere decir que en su trabajo, en su resumen, ponga
La primera parte, que es de introducción azul, no, todo es negro, en negritas, negro, letras negras, sino que para la explicación nada más se está poniendo en colores para que comprendan que el resumen tiene la introducción, el cuerpo del informe, donde está la metodología y donde están las conclusiones, ¿sí? Entonces aquí vamos, la primera parte, como les dije en la introducción, luego pone el objetivo, ¿no? La metodología viene, lo que aquí en el ejemplo que están viendo está en rojo, la parte metodológica, o sea, explica lo que usted hizo, ¿no? Les voy a dar una lectura para que más o menos se den cuenta. Dicen, los humedales construidos son un método económico de tratamiento de las aguas residuales, especialmente adecuadas para la condición climatológica de la comunidad castellano-leonesa. Sin embargo, la alta producción de la vegetación en estos humedales supone la liberación de importantes cantidades de carbono al sistema cuando se le agrava. Pone un punto y va seguido, porque es un solo cuerpo, y pone un umbral, aquí viene la parte metodológica, ¿qué es lo que hizo? Miren el ejemplo, dice, un humedal de flujo superficial de 143 metros cuadrados se dividió en dos partes. Mira, ahí está indicando lo que hizo metodológicamente, dice, se dividió en dos partes iguales cortando la vegetación que se llama tipa latifolia, entre paréntesis, en una parte quedando la otra parte por ella. Ese tipo de tifones está quitando que es el nombre científico, no va, ¿no? A una parte de la otra con ella. Se ha comprobado como la vegetación libera materia orgánica, especialmente materia orgánica biodegradable y en suspensión. Las constantes de deposiciones de tifolia durante el invierno y verano que fueron 0,0014, y bueno, ahí está un número, ¿no? Que a 5 grados centígrados de temperatura, en fin, a 20. Luego pone, como termina, dice, el cosechado de la vegetación es, por tanto, un método recomendable en sistemas que tratan aguas residuales diluidas en nuestra comunidad. Entonces, aquí un ejemplo, no sé si, obviamente aquí no están las 250 palabras, sino que simplemente les estoy manifestando aquí como un ejemplo. Al terminar el cuerpo del resumen, bajan 3 espacios y entonces se pone palabras claves y pone los términos que ustedes consideren de su investigación, que son muy importantes, sobre lo que trata su investigación, ¿ya? Con eso se termina, ¿no? Y ahí, recuerden que con con las letras negras, termina con los resultados, discusión y conclusiones. Al final son las palabras claves. Todo el resumen tiene que ir en negro. Solamente para la explicación es lo que puse, la introducción en azul, la metodología en rojo y el resto en negro. Solamente para tratar de indicar cómo va, nada más, ¿no? Esto es lo que hay que tomar en cuenta para el resumen. No más, eso es cortito. Ahora bien, con todo esto, ya saben a las personas que de pronto tuvieron problemas con el asunto del resumen, no saber qué poner. Me imagino que algunos ya entregaron la tarea 4 y la práctica 4. Entonces me imagino que hicieron el resumen. Ahora, secciórense de que el resumen cumpla con esos requerimientos que se les acaba de nombrar. Ahora bien, la semana pasada les dije que íbamos a ver una serie de normas, ¿no? Y reglamentos que están dentro de las normas APA, que debe estar en la conclusión de su trabajo. Voy a ponerles acá unos dos ejemplos de lo que hay que tomar en cuenta de acuerdo a las normas APA en el informe, ¿no? Yo tengo aquí, verán, yo lo que yo les recomiendo es realmente, a más de la teoría que les estoy enseñando ahorita, en la práctica que vamos a hacer la próxima semana con un documento de ustedes, voy a sacar y voy a ponerles cómo se introduce los índices, cómo se puede también generar citas de lo que vamos a ver ahorita, de acuerdo a las normas APA, ¿no? Y de una manera práctica en el documento Word. Pero hoy vamos a ver la parte teórica de qué es una cita, cómo se generan las citas, los tipos de citas que hay, aparte de que ya les debe indicar eso también. Entonces, voy a presentarles dos ejemplos, ¿no? En teoría, de lo que son las normas APA. Pero me gustaría que ustedes comprendan que para facilidad de todos, ¿no? Cosa que yo también lo he hecho, ¿no? Que cuando estoy trabajando
Es cierto que muchas veces nosotros la memoria nos falla en cuanto a las normas APA. Entonces yo tengo que consultar en teoría, ¿no es cierto? Hago un documento y veo y cito de acuerdo a lo que me piden las normas APA. Hoy estamos ya en la 7ª edición, aunque en la mayoría de las instituciones educativas superiores, no la mayoría, aún se están aplicando la 6ª edición, que a diferencia de la 7ª no hay muchas diferencias. Hoy vamos a ver, ¿no? Ciertos componentes de las normas APA que está tanto en la edición 6ª como también en la 7ª, sí, que está más actualizada y que ya algunas instituciones ya están asumiendo las normas APA de la 7ª edición. Lo que yo les recomiendo, y vuelvo y repito lo que les dije también al otro grupo, es que cuando usted tenga alguna duda, hoy existen muy buenos tutoriales en donde están generadas las normas APA y le indica cómo hacer. En algunos casos, por ejemplo en YouTube, ¿no? Le explican directamente ya en los documentos Word para insertar las citas. Pero en teoría tenemos que tener conocimientos de cómo se conforma una cita. Porque si usted no entiende cómo se conforma una cita, cuando vaya usted a un documento Word y quiera insertar una referencia, una cita, insertar una cita, ¿no? O un pie de página, ¿no? O insertar una cita, donde usted puede ir a... Si están compartiendo ¿están viendo ustedes el documento que estoy mostrando? Sí, ¿Ya? Fíjense, este es un documento Word. Entonces, en muchos tutoriales que ustedes tienen en YouTube, ¿no? Se trabaja y le meten la cita directamente, en vez de estar copiando y haciendo lo que dice la cita que tiene que ir, es mejor ya ir insertando en las herramientas del documento Word, por ejemplo, insertar cita, aquí va a haber agregar una nueva y agregar un nuevo marco de posición. Dice agregar una nueva cita, le dice a usted, recuerde que en un momento vamos a ver qué nomás comprende o en qué nomás se halla, cómo se compone una cita. Van a darse cuenta que aquí, en el documento Word, para su informe final, cuando usted va a instalar una cita, aquí tiene usted un cuerpo, ¿no? Es donde usted ya puede ir directamente, mire, fíjense en esto, ¿no? Cuando dicen usted qué es una cita, ¿no? ¿Qué es una cita? Y dice cómo se compone una cita, en que tiene que estar entre paréntesis, que tiene que estar en comillas, poner la cita, en fin, todo el cuerpo, cómo se compone, ¿no? Esto es en teoría, cómo es lo que va. Pero en la práctica, ustedes van a darse cuenta, en el documento Word, abren donde dice insertar cita, ustedes se anticipan a poner lo que me dice que la cita tengo acá. En la cita dice que tengo que tener el nombre del autor, tengo que tener el año, tengo que tener la página, que tengo que poner una coma, tengo que poner comillas, todo lo que me dice cómo se estructura en la cita, ¿no? Que ya vamos a ver desde el principio, ¿no? Acá, fíjense, ya tiene todos los componentes, tiene todos los componentes. Mira, aquí está el autor, pone el autor. Acá, pica en editorial, pone los apellidos y el nombre y el segundo nombre para editar el nombre del autor. Si es necesario, son algunos, se ponen aquí varios. Entonces, llenando estos campos, usted ya tiene como una base de datos acá donde dice insertar cita, cosa que cuando usted esté ya escribiendo, bueno, aquí está, fíjese, el autor cuando es un autor corporativo, que ya vamos a ver qué es, el título, el año, la ciudad, el editorial, aceptar, y usted ya tiene para un libro, ya tiene dónde y cómo citar. Entonces, el momento que usted está, voy a cancelar un ratito, el momento que usted necesita insertar una cita, lo único que hace es, como ya tiene acá su banco, ir acá a insertar cita y le va a poner y le va a indicar. Si usted, y lo mismo cita para la bibliografía, fíjese aquí. Aquí, para el ejemplo, ya hay algunos libros que están basados acá. Entonces, lo único que hace es picar en el libro y ya se va automáticamente al documento que usted quiere, ¿entiende? ¿No? Y así son las citas y en fin general. Pero es importante que conozcamos, que entendamos, ¿no? ¿Qué es una cita y cómo se compone? Más allá de que la herramienta en Word le facilita muchísimo el trabajo cuando usted ya carga esa base de datos que tienen ahí en cuanto a citas. Primerito, vamos a entender lo que es una cita, ¿no? Una cita es la expresión parcial, o sea, es una parte
Es un párrafo que usted toma de un libro o de un autor, en donde usted le cita para poder aclarar o no, o documentar su investigación. Entonces, lo que usted copia de un libro o de un autor se llama cita. Y es importante que usted cite a los autores para que no sea una copia, porque tenemos que respetar los derechos de autor. Entonces, vamos con esta explicación. Dice, una cita es la expresión parcial de ideas o afirmaciones incluidas en un texto con referencia precisa de su origen o fuente y la consignación dentro de la estructura del texto. En el estilo APA se utilizan paréntesis dentro del texto en lugar de notas de pie. Entonces acá se utilizan paréntesis, conocen, saben lo que es un paréntesis, aquí tienen ustedes un paréntesis, ¿no? En esa se ponen las citas, pero hay varias formas de citar. Se pone tanto al principio como al final de la cita. Lo particular que del documento que le estoy presentando, que además de que está colgado en su aula virtual, yo escogí esta herramienta, o sea, más bien dicho, este instrumento que me está ayudando a mí para poder enseñar las normas APA, porque hay referencias muy buenas de que nomás, y fíjense aquí con líneas, me dice cuáles nomás son los componentes y dónde van y cómo van en una cita, ¿no? Y también tengo otra presentación en Word que me dice todo sobre las normas APA en una forma teórica, ¿no? Desde la página, la numeración de la página, el tamaño, las distancias que tienen que tener entre espacios, el interespaciado, en fin. Todo esto que forman parte de las normas APA, la numeración, la portada, los títulos, los subtítulos, el índice, o cuando quiero insertar una cita, nos indica aquí en teoría, ¿no? Entonces, yo he escogido estas dos herramientas para poder darles, explicarles, ¿no? Entonces, con esto, esta escogí porque tiene una particularidad muy interesante. Aquí, a más de lo que le dice que es una cita, le marca la estructura. Entonces, tenemos cita textual, ¿no? Una cita textual es cuando se tratan fragmentos de una idea textuales de un texto, cuando es un párrafo de un libro. Las palabras o frases omitidas se reemplazan con puntos suspensivos. Cuando es demasiado largo, o sea, lo que se supone que debe continuar, el lector de esa cita, el que está leyendo su trabajo, no va a esperar que usted siga poniendo todo, tiene que recurrir al libro porque usted está citando y entonces puede descubrir todo lo que va de más de lo que usted ha citado. Usted no puede citar más allá, no de 40 palabras cuando son citas de menos de 40 palabras. Cuando van más de 40 palabras ya voy a indicar cómo se cita, ¿no? Entonces, dicho y esto, para este tipo de citas, que son las citas textuales, es necesario incluir el apellido. Fíjese lo que me dice en teoría, ¿no? Me dice, usted tiene que incluir el apellido del autor. Pero aquí hay algo importante que ustedes cuando citen y lo que están viendo, es tiene que poner. No solamente estoy leyendo y aquí se pone le veo una coma y yo me detengo, hago una para ahí en mi lectura, sino que es importante que usted entienda que aquí va una coma. En su cita dice, para este tipo de cita es necesario incluir el apellido del autor, coma, o sea, va una coma, luego va el año de la publicación y la página en la cual va en el texto extraído. Pero esta parte tiene que ir bajo paréntesis. Todo siempre el año, cuando usted tenga que cumplir el año, recuerde que siempre va en paréntesis. Pero yo les recomiendo, les digo, ¿no? En el momento en que estoy haciendo mi trabajo y yo cito algún libro o un autor, me voy a esta herramienta y simplemente no me equivoco porque todos tenemos la memoria que es frágil, ¿no? Y entonces yo recurro a estas herramientas. Recuerden que la ciencia, ¿no? Nos ayuda y está la tecnología para brindarnos estas facilidades, ¿entienden? Y también es bueno que recuerden ustedes que como está conformada una cita o los componentes o la estructura de una cita, quien se va a fijar en el momento que va a evaluar y darle una calificación a su trabajo es el metodólogo, él está pendiente con sus fichas, ¿no? Viendo de que usted cumplió o no cumplió con las normas APA para su trabajo o para su informe de investigación. Siempre va a haber mínimo 3 personas que van a calificar su trabajo. Uno es el profesional del área o 2 técnicos del profesional del área, que son los lectores de su trabajo, y uno de ellos siempre va a ser el metodólogo. El metodólogo o de la metodología de investigación científica
él no se va a fijar mucho en los contenidos, él se va a fijar en la forma, en que una cita esté bien citada, que todos los espacios estén perfectamente elaborados. Entonces, la parte estructural, la forma de su trabajo, de su informe, ¿no? Tiene que estar perfecto y de eso se encarga de calificar o evaluar el metodólogo de investigación. Entonces, por esas razones, uno tiene que estar cumpliendo con estas normas, ¿entienden? En cambio, los otros dos lectores, que son profesores del área, doctores en el caso de ustedes, ¿no? En cambio, a más de fijarse si las citas están bien elaboradas o no, ellos van a poner mayor énfasis o van a observar o van a calificar o evaluar más bien el contenido de su trabajo, de que lo que está diciendo es verdaderamente favorable para su trabajo, ¿no? Entonces, dicho esto, vamos a la parte teórica de lo que son las citas. Cuando una cita es menor de 40 palabras, ustedes recuerden que cuando ustedes cogen un texto, ¿no? Ustedes pueden ir, ¿no? Y revisar, ¿no? Y contar las palabras. Contar las palabras, aquí le dice que tiene, este trabajo tiene, ¿no? Mire, fíjese, tiene 127 palabras, tiene 266 caracteres, tiene 787 caracteres con espacios, en fin, todo lo dice así. Entonces, usted asegúrese que su resumen, por decirlo así, le pone y cuenta las palabras, que son más allá de 250 palabras está pidiendo. Entonces, con esto, ya quiero que ustedes vayan entendiendo, ¿no? Lo que me está pidiendo a mí, ¿no? Puedo contar que una cita que tenga menos de 40 palabras tiene que citarle de esta forma. Fíjense en acá, yo les decía que esta herramienta es muy buena porque me explica de tal forma que es fácil de entender. Las líneas que ustedes están viendo aquí verticales me están indicando qué es, de cómo se compone. Me dice que la cita, primerito, tiene que estar entre comillas. Fíjese, aquí empieza la cita. Inicia con comillas y termina con comillas. Esta es la cita. Fíjese que me está marcando acá. ¿Qué más me dice que tiene que tener la cita? Me dice, yo empiezo con mi propio texto, ¿no? Lo que yo estoy escribiendo, que es de mi autoría, que es el texto. Todo lo que dice texto es su autoría. Lo que no le pertenece a usted, que ya forma parte de la cita, aquí está, cerrada entre este corchete, y dice cita. ¿Cómo usted le va a poner la cita? La cita me dice que tengo que poner, primerito, referencia al autor o al inicio de la cita. Citas de menor de 40 palabras, que se llama cita basada en el autor, empieza con el apellido, fíjense aquí, ¿no? Antes de un punto que termina su texto, pone el punto y empieza. Primerito pone el apellido, el año que le acabo de decir y entre paréntesis, fíjense ustedes, aquí me está indicando el componente, la estructura de la cita. Me dice que tengo que poner el apellido, tengo que poner el año, tengo que poner un punto. Él afirma, ¿qué afirma él? Dice aquí, esto significa que en cierto sentido, estoy leyendo la cita, empieza con las comillas, frase textual entre comillas, cuando termina la cita, termina con las comillas, luego ¿qué hace? Abre paréntesis, pone la P de página y el número de la página, cierra el paréntesis y punto. Fíjese, aquí me está pidiendo la página y punto. Y luego continúo con mi propio texto. Así se cita, ¿no? Cuando es una cita basada en el autor. Cuando es una cita basada en el texto, o sea, de un libro directamente sacado, no lo que dice un autor, sino el texto, empieza, fíjese, en las comillas, y fíjese que no empieza con el nombre ni el apellido, sino que empieza directamente con la cita, pero está empezando con las comillas. Termina con las comillas y entonces viene la referencia. Primerito, el apellido, coma, el año, coma, la P de la página, punto. La página cierra el paréntesis y punto. Fíjense aquí le dice, mira, apellido, año, página y punto. Estos son los datos que le pone al final de la cita, ¿no? ¿Cómo se estructura? Primerito, su texto, la cita continúa con su texto,
Al terminar la cita, usted tiene que darse cuenta que tiene que poner estos datos, que dice el apellido, el año, la página, pero además de esto, acuérdese, el apellido, la coma, el año, la coma, la P de página y punto. Ya no es coma, es punto. La página, cierra el paréntesis y punto, y continúa con su texto. Esto es para una cita basada en un texto. Vamos a ver algunas citas, ¿no? Que en donde se ponen las referencias o los datos al inicio de la cita y otras al final de la cita. Fíjense en cuándo se diferencia eso, ¿no? Cita de más de 40 palabras. Quiere decir que su cita va a tener más de 40 palabras. Ya saben, ya les dije hace un momento cómo se debe contar las palabras. El documento Word me da la oportunidad que cojo mi párrafo, busco a contar palabras y me dice cuántas palabras tiene. Si usted ve que tiene más de 40 palabras, entonces tiene que citar de la siguiente forma. Una cita de más de 40 palabras que corresponde a un texto, cita basada en un texto. En este momento, si algo sucede, estoy hablando yo, su texto, viene la cita, ¿no? Al final de la cita está poniendo, miren, ¿qué nomás le está pidiendo? Fíjense, abro el paréntesis, pongo el apellido, pongo la coma, pongo el año, pongo la coma, la P, el punto y la página. Esto en este trabajo no me está diciendo que ponga aquí apellido, punto, año, coma, no le está diciendo, pero me está haciendo referencia el momento que le estoy viendo. Yo estoy viendo aquí una coma, entonces tiene que ir una coma. Aquí estoy viendo que viene otra coma, entonces tiene que ir una coma. Aquí me dice que va la P y un punto, entonces tengo que poner un punto, aunque aquí no me esté diciendo que ponga eso, pero usted tiene que darse cuenta que tiene que poner. En cambio, a diferencia, cuando usted ya termina su cita y empieza a poner las referencias, le dice aquí sí le está poniendo la palabra punto, o sea, termina el punto. Entonces, por eso yo le vi esta bastante práctica, muy didáctica, esta forma de presentar, ¿entienden? Vamos a ver ahora, vamos a pasar a una cita basada en autor. Aquí es importante, la cita, los datos de la cita va al principio, va al inicio, fíjese, ¿no? ¿No? De la cita. Primero pone el texto y cuando termina su texto, dice usted, Cacún, abre paréntesis, pone el año, cierra paréntesis, afirma, 2 puntos, y pone su cita. Y aquí me está diciendo, mire lo que me dice, la referencia del autor, ¿qué le pone primerito? Le está indicando el apellido y el año. Aquí está el apellido y aquí está el año. Pone la cita. ¿Cómo termina? Recuerde, termina con un punto, abre paréntesis, pone la P de página, el punto y la página. Es lo que me está haciendo referencia y luego continúa normalmente con su texto. Así se cita cuando es una cita basada en el autor. También puede basarle en el texto si es que quiere, pero el asunto es que aquí es del autor. Cuando usted va a citar o parafrasear algo que dijo el autor, ¿no? Usted, ojo, cuando usted parafrasea, quiere decir que va a hablar algo de que el escritor del libro lo dice, a eso se llama parafrasear. Fíjese, en la cita de parafraseo se utilizan las ideas de un autor, pero en palabras propias del escritor. Aquí en este caso, el autor es el dueño del libro, lo que ha escrito. Y dice palabras propias del escritor. Ya no es el escritor del libro, aquí se refiere a usted. Su informe, usted es el escritor, usted está escribiendo, es su informe que está citando a alguien que escribió un libro que se llama el autor. En esta cita es necesario incluir el apellido del autor, el año de la publicación, así mismo también puede variar en cuanto al énfasis que haga. La cita puede ir parafraseada, como el ejemplo anterior, ¿no? Fíjense en acá, cuando es el parafraseo para una cita de texto. ¿Qué me está diciendo aquí? En este gráfico me está indicando que primero estoy poniendo mi texto, lo que yo estoy escribiendo, autoría suya propia. Luego viene la cita, la que no es suya, la que está desprendiendo de un libro, ¿no? Pone la cita, ¿no?
pone el punto y dice, así, las cosas que se conectan, pone el ejemplo que estoy hablando en la cita, y termina, fíjese, no pone ni punto, sino que abre el paréntesis, pone el apellido, pone el año, cierra paréntesis, pone el punto y continúa con su propio texto. Solamente lo que cita en cuanto a que copia del libro, le pone de esta manera cuando es una cita de parafraseo, ¿no? Esa es la forma de ir poniendo. Recuerden que en este documento que les estoy prestando está subido también como norma ZAPA, sexta edición, en su aula virtual para que usted pueda estudiar, comprender, o cuando esté trabajando simplemente utilice esta herramienta, porque yo estoy convencido, a mí me pasa, a todos nos pasa, no tenemos en la memoria todas estas normas de memoria, entonces es bueno recurrir, ¿no?, a donde me está indicando en teoría cómo debo poner en la práctica, ¿no? Entonces acá me indica, es una manera bastante didáctica, práctica de hacer. Para citar basada en un autor, fíjense en esto, ¿no? Primerito, piensen en esto. Está haciendo su texto, luego me pide que haga la referencia del autor al inicio de la cita. En otras ocasiones se puede poner al final, pero es distinto. Se cita la referencia de una manera diferente. Cuando le va a hacer al principio, tiene la siguiente forma. Fíjese, primero va el apellido, antes del punto de su propio texto, por supuesto, ¿no? El apellido, abre paréntesis, pone el año y cierra paréntesis. Esto es cuando le va al principio, ¿no? Referencia del autor al inicio de la cita. Entonces, luego continúa con su cita, y en donde termina su cita, acá ya llega a continuación su texto. Esto es cuando usted cita al principio. Cuando ya pone el punto, aquí fíjese que no estoy poniendo comillas, ¿no? Está poniendo simplemente cuando hace una referencia al inicio de la cita, que también son formas de citar textos que usted ha copiado de un libro, pero que tiene que ver con un autor, ¿no? Cuando se trata de la Biblia o del Corán, dice, las comunicaciones personales se citan dentro del texto, pero no se incluyen en las listas de referencias. Aquí no hay que poner, luego hay que hacer una lista de referencias, se pone eso, bueno, más luego le voy a explicar sobre las citas, las referencias, ¿no? Vamos a ver las reglas según el número de autores. Supóngase que un libro tiene 2 autores. Entonces, ¿qué es lo que tengo que poner cuando pongo 2 autores? Recuerden lo que les decía hace un momento. Cuando ustedes están en su documento Word y quieren poner ustedes las referencias directamente, ¿no? Poner 2 autores, agrego una fuente, fíjese, acá dice editar, y por si acaso, le va a indicar si tiene 2 o más autores, apellido, segundo nombre, ¿no? Y le va a indicar si va a querer o más no, más autores, ¿no? Entonces, cuando vaya a llenar, es bueno llenar estos campos, que estos campos ya nos están indicando aquí, lo que en teoría le estoy explicando acá, usted pone en la práctica en el documento Word como base de datos. O si usted no se siente cómodo utilizando estas herramientas que estoy ahorita enseñándoles, ¿no? No tiene práctica con esto, se confunde, entonces lo hace de la forma que le está diciendo aquí. Sencillamente pone, para las reglas de cuando son 2 autores, dice, se pone primerito el apellido de un autor, al siguiente apellido del siguiente autor pone la letra I. Cuando es en inglés, pone este signo, cuando se publica en inglés, ¿no? Aquí tengo el ejemplo, fíjese, dice, Rosenblum y Kurter, aquí está la palabra I, abre paréntesis, pone el año y va a su cita, afirma que es posible, en puntos lo que va a decir. Cuando lo va a hacer esto al inicio, pero también puede ponerle al final de la cita y dice, es necesario hacer las condiciones, abre paréntesis y pone, de la misma manera que está acá, pero fíjese la diferencia. Acá solo el año está entre paréntesis, pone el apellido del primero, la palabra, la letra I y Kuhner. Pero en la otra forma de citar, abre paréntesis, incluye todo, inclusive el año, y cierra paréntesis, ¿entiende? Vamos, me van a disculpar que es un chico que tenemos que entrar, llega. Aló, señor García.
en este momento no le puedo atender, estoy en una clase, ¿sí? Me disculpa. Ya, ok. Ya, ok, listo. Ok. Pensé que era un chico que está en este curso, que es nuevo, y le dije que se llame, comunique para que el ingreso. No pensé que era él, disculpen, por favor. Bueno, voy a continuar. Dice, cuando son dos autores, ya saben, cuando va a citar al inicio, no se pone en paréntesis los apellidos. Pero cuando usted quiere citar al final de la cita, entonces abre paréntesis, incluye todo, inclusive el año. Pero recuerden que entre un apellido y el otro apellido hay que poner la letra I, y luego pone coma y ahí viene el año. Cierra paréntesis y viene punto. Todo esto tiene que ir considerando. En cambio, cuando son tres autores, pone el apellido del primero, coma, el apellido del segundo, y antes del tercero pone la letra I. Fíjense cómo está aquí. Mire, cuando son de 3 a 5 autores, la primera vez que se citan se indican los apellidos de todos. Posteriormente, si es que usted va a citar a los mismos 3 autores, a los mismos 4 autores, sean 5 autores, en la primera cita tiene que poner todos los apellidos, ¿sí? Como está acá, al último, al último le pone I y el apellido del último autor. Pero si usted va a seguir citando a esos mismos autores, ya no es necesario poner los apellidos de los 5, de los 3 o de los 4, sino solamente el primer apellido y se agrega lo siguiente. Luego de un punto se pone la E, la T y la letra AL. Esto que está aquí se pone, ¿no? La E, la T, la A y la L. Quiere decir el AL. Vamos a darles un ejemplo acá. Fíjense, en la primera vez, aquí va la primera vez, se pone todos los apellidos, separados por una coma, cada apellido. Fíjense, Reimers, coma, McCamish, coma, Mackenzie, que es el tercer autor, y aquí viene un cuarto. Pone la I, que es el último, Mark. Antes del último, la letra I, luego abre paréntesis, pone el año y continúa con su cita. Cuando va a hacerlo, usted le puede poner, recuerden, esto cuando va al inicio. Si va al final, abre todo paréntesis y hace como le indicamos acá, ¿sí? Entonces, fíjense en esto. Si usted ya va a citar nuevamente a estos 4 autores y ya no quiere poner usted los apellidos de todos, solamente pone el apellido del primero y el al, como les había dicho anteriormente. Esto cuando le hace al inicio. Fíjese, si lo hace al final, como el de acá, pone de la siguiente forma. Fíjese, ¿no? El texto suyo dice, se ha podido evidenciar esas circunstancias en varios experimentos. Fíjese, abre paréntesis, pone todos los apellidos, ¿no? De ellos hasta el final que dice IMARC y cierra el paréntesis. Fíjese, acá empezamos solamente el año, está entre paréntesis, porque está al principio los apellidos. Pero si usted quiere ponerle al final de la cita, entonces abre paréntesis, le pone a todos, antes del último pone la I y cierra con el apellido, pone la coma, pone el año y ahí cierra paréntesis y continúa con su cita. Ya recuerden que no es lo mismo, no se pone igual cuando le va a poner al inicio los datos de los autores o al final de la cita. Al principio de la cita va de esta manera y cuando va al final de la cita va de esta manera. Pero cuando usted quiere ver, ya no quiere citar a todos ellos, cuando tiene ya posteriores otras citas, entonces solamente se pone así, fíjese, en el caso de poner al final de las citas, ¿no? Desde el final de la cita. Abre paréntesis, pone el primer apellido, pone la letra E, T, espacio, AL, punto y coma, y viene el año. Entonces, con esto se ahorra, solamente poniendo esto, se ahorra de poner todo esto. ¿Entienden? Todito esto se ahorra solamente poniendo esta parte. Fíjese, el primer apellido, et al, punto, coma, 2009, que es los mismos datos acá. ¿Se fijan? También se ahorra la otra forma. Esto es cuando hace al final, ¿no? De la cita.
Si le va a hacer al principio aquí, si le quiere poner aquí, le hace sin los paréntesis, solamente el año aquí, pone et al, como le indiqué hace un momento acá, ¿no? Eso hay que tomar en cuenta, lo que nos dicen las normas DAPA. Cuando son 6 o más autores, es la misma forma que lo hicimos con 4 o 5, ¿no? Cuando son 6 o más autores, se cita el apellido del primero seguido de et al desde la primera citación, ¿no? Cuando son más. ¿Se fijan? Para no estar poniendo todos los apellidos solamente cuando son más, si son más de 6, ya no, solamente cuando son 5 te pueden poner los 5, pero ya cuando son 6 y más, entonces obvia poner todos los apellidos y solamente pone el et al. Cuando son de 6 a más autores, recuerden eso, ya no es necesario poner como hicimos de 5. A partir de 6, solamente pone el primer apellido y la palabra et al. Dice, cuando son 6 o más autores, se cita el apellido del primero, el primero, segundo de et al, o sea, no es del apellido, sino según se pone et al, punto, desde la primera citación, y así continúan todas cuando son más de 6, ¿no? Aquí tenemos unos ejemplos. Fíjese, dice Amerov et al, que decir que aquí hay más de 5, aquí hay 6 autores, ¿no? Abre paréntesis, pone el año y pone lo que afirma la cita. Cuando le va a poner al inicio. Si le quiere poner al final de la cita, en cambio, recuerde, abre paréntesis, incluye todo con el año. Pone Amerford, coma, et al, espacio, espacio, al, punto, coma, y va el año y cierra paréntesis. Entonces, hay estas dos formas, al inicio de la cita o al final de la cita. Cuando pone al inicio de la cita, no entra paréntesis más que solamente en el año, pero en cambio, cuando lo va a hacer al final, tiene que poner todos entre paréntesis, incluido el año. Eso es lo que hay que diferenciar cuando usted va a citar a más de 6 autores. En cambio, cuando es un autor corporativo, quiere decir cuando es una institución como por ejemplo las Fuerzas Armadas, la policía, hablemos de algún ministerio largo que sea el nombre. Entonces, en la primera cita, tiene que poner el nombre completo. Más adelante, cuando quiera citar a esta corporación, solamente pone las siglas y de la siguiente forma. Fíjense, en el caso de que sea un autor corporativo, se coloca el nombre de la organización en vez del apellido, como si fuera un nombre. La primera vez se cita el nombre completo y entre paréntesis. Se inician las siglas, fíjense, la primera vez se pone el nombre completo, Policía Nacional. Si usted no quiere poner ya después Policía Nacional, solamente pone PONAL, que así va a ser el siguiente, ¿no? Pero siempre para que se dé cuenta que PONAL significa Policía Nacional, en la primera vez pone todo lo como le está haciendo referencia aquí. Policía Nacional, abre paréntesis, pone las siglas, PONAL, coma, el año y cierra. Y ahí viene la cita que usted quiere poner. En caso de que usted quiera poner la cita al final, o sea, la referencia al final, de que es de la Policía Nacional, en cambio, igual que hicimos al principio acá con 6 autores, abre paréntesis, como es la primera vez, pone Policía Nacional, corchetes, ya no son paréntesis, son corchetes. Pone PONAL, cierra corchetes, pone la coma y viene el año. Cierra el paréntesis y pone el punto. Para más adelante, cuando usted ya no quiera poner Policía Nacional, si es que va a citar a la Policía Nacional, ya no es necesario que ponga Policía Nacional, sino solamente la palabra PONAL. Eso es lo que se puede hacer cuando son instituciones. En caso de que el autor es un anónimo, es decir, no se le conoce a alguien que dijo una frase bastante célebre o alguien dijo algo muy importante y no sabe quién lo dijo, entonces ese es un autor anónimo. Dice, cuando el autor es anónimo, en vez del apellido se coloca la palabra anónimo. Entonces aquí anónimo y todo lo demás es igualito, como lo hemos dicho en las veces anteriores. Cuando usted va a citar a otra persona que ha citado, o sea, una cita de citas se llama cuando el autor de un libro, usted le cita a ese autor y ese autor está citando a otro autor, a un tercero dentro de su propio libro, ahí se llama cita de una cita. Mire,
Se realiza una cita de una cita cuando se tiene acceso a una fuente de información a través de otra. Por ejemplo, si está leyendo un libro de Stephen Hawking y este cita la opinión o afirmación de otro, por ejemplo, de Robert Powers, así va la cita, entre paréntesis, fíjense, Powers, ¿no? Penders, se llama el apellido, dice, abre paréntesis y cita, dice, como citó Hawkins, coma, el año, cierra paréntesis y pone la cita que corresponde. Entonces, esto es una cita de una cita. Cuando un autor habla de otro autor dentro de su propio libro, ¿entienden? Ahora, ¿qué son las notas? Recuerden, si usted va a tener notas en su trabajo, ¿no? Cuando se usan notas, es un párrafo, ¿no? Dice, cuando se realizan párrafos que implican o aplican el desarrollo de un texto, estos deben marcar en un índice. Usted puede tener las notas que usted quiera poner, pero si de acuerdo al número de notas que tienen que ir numeradas, usted al final hace un índice de notas, como una especie de glosario. Ubicar al final de la página o después de las referencias bibliográficas se ponen los títulos de notas, ¿no? Y aquí, por ejemplo, una citita pequeña es una nota, ¿no? Así se pone. Ahora, vamos a cuando vamos a poner referencias. ¿Se acuerda cuando estábamos hablando de la metodología? Yo les decía, cuando son las citas, referencias, bueno, eso yo ya le expliqué también en el anterior. Aquí estoy explicando con más profundidad a lo que hace referencia a las referencias, para que la redundancia, disculpe. Entonces, ¿qué es una referencia? Las referencias son un listado con la información completa de las fuentes citadas en el texto, que permiten identificarlas y colocarlas como para cerciorarse de la información contenida en su informe o complementarla en el caso de ser necesario, ¿no? Las referencias también van numeradas, ¿no? Y se hace un listado de referencias. Cuando usted cita, hace una referencia de alguien que no está ahí en su libro y hace una referencia al final, no lo puede hacer. Eso tiene que observar, ¿no? Aquí tengo un ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre lista de referencias y bibliografía? Que no es lo mismo, ¿no? Las referencias, le dije, son citas, ¿no? De palabras que se escrito, y la bibliografía. Verán, la diferencia entre referencias y bibliografía es la siguiente, miren. Yo, si estoy haciendo alguna referencia de algún autor y no le pongo en mi libro, está mal hecho. Solamente tiene que poner las referencias con las cuales usted está citando, haciendo sus referencias. En cambio, cuando se trata de la bibliografía, usted puede de pronto consultar 3, 4, 5, 10 libros y de esos libros no puso nada en su investigación. Pero es importante que sepan que usted consultó esos 10 libros. Entonces usted sí puede poner en la bibliografía, citar esos libros, aunque usted no haya sacado nada de esos libros. Pero es importante que sepa que para su investigación usted consultó esos libros. Es decir, amplió su conocimiento, revisó esos libros, generó tiempo, ¿entienden? Pero de pronto no le fue necesario para poner en su informe final. Pero sí es importante que se ponga la bibliografía de los libros que usted consultó, aún siendo estos no hayan sido ocupados en su informe final. No sé si me expliqué bien. Entonces, ¿qué es importante? Dice, es lo que les acabo de indicar hace un momento, dice, importante, todos los autores citados en el cuerpo de un texto o trabajo deben coincidir con la lista de referencias del final. Nunca debe referenciarse a un autor que no haya sido citado en el texto y viceversa, ¿no? Es la diferencia, que yo puedo, si hay referencias, tengo que tenerlas todas de acuerdo a los autores. En cambio, no con la bibliografía. Si hay un libro que no les revisé, pero no saqué nada de ese libro, en la bibliografía sí le puedo citar. Y eso también, en cierta forma, le engrosa a su libro, ¿no? Las referencias van, como dice aquí, tiene que poner la referencia, a quién, la referencia es la cita, lo que está citando, y quién es el autor. Para el autor de esta referencia se pone una sangría y adelante se pone tal y como está aquí indicando, ¿no? Santiago de Chile, editorial Andrés Bello. Aquí está la referencia de lo que ha dicho, van numeradas por supuesto, ¿no? ¿Qué nomás entra en la referencia? Hay que tomar en cuenta que me está indicando. Primerito, el nombre, ¿no?
del libro que va. Me dice, luego abajo pone sangría. ¿Y qué es importante de aquí? ¿No? El volumen y el número. Más adelante van a ver ustedes en ejemplos, ¿no? Que aquí hay volúmenes, los datos que me está indicando para ponerle en las referencias, ¿no? Cuando se trata de un libro, todo libro, ustedes van a identificar que tiene una edición, tiene un año, tiene un editorial, tiene una ciudad, tiene un autor. Todo esto va a encontrar en todo libro, ¿no? O bien al principio, al pie de la página del título, o bien en las páginas interiores, o al final del libro, en el lomo, en la parte, en la contracara del libro, ¿no? Pero siempre tiene que tener presente, va a ver ustedes la edición, el año, que siempre está presente la edición, el nombre del autor, va a ver que siempre también va a estar el nombre del título y la portada. Aquí está poniendo como ejemplo, y le está enseñando con una línea el nombre del libro que también va en la portada. Esos son los elementos que hay que ver en un libro. Fíjese, aquí solamente estoy poniendo como ejemplo, me dice todos los datos que yo tengo que fijarme y que me brinda la información que me está dando el libro en el momento que yo tengo que citar. Entonces, fíjese, acá me está diciendo el ejemplo de lo que veo en un libro. ¿Qué nomás pongo del libro? Aquí me dice el apellido, la primera letra del primer nombre, la primera letra del segundo nombre, entre paréntesis el año, el título. Si el título me dice aquí que está en cursiva, entonces el título del libro va a ir en cursiva. Luego me dice que ponga en letras rectas, no en cursiva, me dice lugar de la publicación, pongo 2 puntos y viene la editorial. Y aquí está el ejemplo. Aquí me dice cómo va y aquí está el ejemplo. Fíjese, el apellido, iniciales del nombre, paréntesis, el año, punto, el título todo en cursiva, la ciudad y el país. Barcelona, España, 2 puntos y la editorial. En fin, eso es lo que vamos viviendo. Cuando se trata de un libro, aquí también van a darse cuenta, yo quiero que ustedes utilicen, ocupen, usen este material que les estoy indicando, simplemente aquí les estoy orientando cómo fijarse y en qué fijarse, ¿no? Entonces, si usted cuando está haciendo su informe y está citando, recuerden reconocer el tipo de cita que está haciendo y buscar en estas referencias y sencillamente irles colocando como dice acá. Si es un libro con autor, me dice que tengo que poner el apellido, las iniciales de los nombres, entre paréntesis el año, pongo el punto, el título, la ciudad, el país, la editorial, cuando es un libro con autor. Y aquí está el ejemplo, ¿sí? Un libro con autor y los capítulos son escritos por diferentes autores, se ubica de la siguiente manera. Mire, apellidos, las iniciales de los nombres, entre paréntesis, el editorial con punto, cierra paréntesis, punto, abre paréntesis, pone el año, cierra paréntesis, pone punto, viene el título, punto, la ciudad, coma, país, luego 2 puntos y viene el editorial. Y aquí está el ejemplo. Así, cada uno de los elementos que usted comprenda y que forman y que está reglamentado dentro de la APA. Cuando se trata de un libro de versión electrónica, cuando se trata en línea, cuando se trata de un, ¿cómo se llama? Objeto digital de identidad, aquí le indica todo. Cuando es un libro electrónico, cuando es el capítulo de un libro, cuando es las publicaciones periódicas en periódicos, cuando son artículos científicos. Entonces, esta herramienta que les estoy proporcionando les va a servir para ustedes para que se orienten, ¿no? Y cómo ir colocando. Y no me detengo en cada una de ellas porque realmente dudo que le guarden la memoria, pero sí está grabado y cuando ustedes requieran estas herramientas, estos momentos, simplemente van a yo les recomiendo que no les dejen en su aula virtual. Asegúrense de todas las herramientas que yo les he proporcionado, bajarse y tener ustedes como en sus propios archivos. Entonces, esa es la forma básica, ¿no?, de poner los libros con autores. Fíjense, las líneas me van indicando que tengo que poner, fíjense en acá, ¿no? El apellido, las siglas del apellido, los nombres del apellido, cuando son 2 o 3, ¿no? La fecha, el título, en fin.
me va indicando qué es lo que tengo que poner. Estos son los componentes. Cuando es un artículo que dice de investigación digital, Object Identification, en inglés, cuando es una página, usted abre una página, fíjese que este es de un PDF. En un PDF me va a darse cuenta qué es lo que tengo y entonces aquí le indica qué es lo que tiene que poner. Los datos que tiene que poner ustedes en un Digital Object Identification, ¿no? De objetos de identificaciones. Acá está en un artículo sin el DOI, un artículo impreso, un artículo en online, variaciones de acuerdo a autores, ¿no? Entonces, cuando es un periódico, la información básica, cuando es un impreso, con autor, sin autor, si es en online, si es un artículo de revista, ya saben, magazine significa revista, no es que pongan así. Y en el impreso, cuando es online, le dice qué poner y cómo poner. Cuando son ¿cómo es? De otros tipos de textos, cuando son informes, como lo que ustedes están haciendo. Si su informe ya puede entrar de una biblioteca y si quieren citarles a ustedes, esa es la forma de que tienen que citarles a ustedes de su trabajo investigativo, ¿no? Fíjese, el autor corporativo, informe gubernamental, en fin. Recuerden que su informe, cuando usted esté graduándose, su trabajo investigativo no le pertenece a usted, le pertenece a una corporación que se llama IPCA. Entonces, no le citan a usted, tienen que citarle a usted y al IPCA, ¿no? Así es como se va poniendo. En el caso de sus informes, ¿no? Si quieren que cuando vayan a la biblioteca y vayan a citarles a ustedes, esa es la manera. Cuando se trata de simposios o conferencias, aquí también le indica la forma de cómo usted tiene que citar. Cuando se trata tesis de grado, también cómo se debe citar cuando son tesis de grado. Aquí, entre paréntesis, aquí quiero que vean, verán, es una tesis. ¿Cómo se cita? Primero, el autor, el apellido, y si son dos autores, el apellido y el autor, el año, entre paréntesis, el título en cursiva. Pero aquí usted tiene que citar si es una tesis o es tesis para maestría o es doctoral. No tiene que ponerle todo. Si pone si es tesis de grado, si es tesis de maestría o si es tesis doctoral. No puede poner todo al mismo tiempo. Usted definirá si su trabajo es tesis de pregrado, si es una tesis de maestría o es una tesis doctoral. Y viene el nombre de la institución o lugar. Aquí sería Instituto del ITCA, ¿no? José Chiriboga. Y así se pone el ejemplo. Entonces, con este documento, ¿no? Usted pueden valerse y buscar referencias. Recuerden que esto, todas las referencias que estoy indicándoles a ustedes, ¿no? Para poder citar y poner la información donde usted ha consultado, recuerden que de esto va la calificación del metodólogo, que es la forma de cómo está presentando su informe. Cuando se trata de material electrónico, así es como tiene que citar, ¿no? El apellido, la fecha, en fin. Es la estructura que le pide, como le he leído anteriormente. Simplemente desen el trabajo, por favor, de ir leyendo cuando se trata de material electrónico, cuando se trata de un CD-ROOM, cuando se trata de una enciclopedia en línea que está en el Internet, cuando se trata de una película o una cinta cinematográfica. Eso es muy importante, miren. Hay cosas, ¿no?, que de pronto le enseñan a usted, por ejemplo, National Geographic, ¿no? Hay varios documentales muy, muy buenos que hay en los canales internacionales, están presentando. History Channel, por ejemplo. Y ustedes ven ahí un video que es excelente, que en vez de leer, usted está viendo un video y ve que ese video usted aprendió bastante y quiere citar a ese video, entonces es la forma de citar. ¿Entienden? No es que yo vi una película y era muy interesante, documental, y que trataba sobre otras cosas. Dice, sí, ¿qué película? ¿Qué documental? ¿Cuál es? Entonces usted tiene que poner los datos, porque no solamente uno aprende leyendo, ¿no? Porque también uno aprende viendo documentales, películas, ¿entienden? También es otra forma de leer, ¿sí? Y que se aprende realmente bastante. Yo les digo, les recomiendo, ¿no? Ustedes que tienen su especialidad en medicina, busquen programas que tengan que ver mucho con la salud, con la medicina, ¿no? A la gente que le gusta, por ejemplo, la historia, aprende bastante con documentales, que son mucho más informativos que leer un libro de pronto. Yo sé que el libro le puede leer cuando usted quiera, estar leyéndole y todo ahí, le puede subrayarle, rayarle, volver a memorizarse, ¿no?
Y en cambio una película también le queda más, o sea, no solamente está leyendo con la tipografía, la lectura, sino que también está escuchando, que es otra forma también de leer, ¿entiende? Visual. Y son referentes visuales muy importantes. Entonces, con esto yo quiero que les quede bien claro, ¿no? Cómo tienen que citar, si se trata de pronto, ¿no? También igual, grabaciones, si hay una música, una canción que habla sobre lo que usted está estudiando o quiere expresar dentro de su informe. Si hay un disco, una grabación, también va. ¿Cómo tiene que poner la grabación? Aquí le está indicando cómo tiene que citar, si es una grabación o una canción, una música, una interpretación. Cuando se trata de fotografías, así se citan las fotografías. Abre corchetes, fotografía, el nombre y apellido del fotógrafo, cierra corchetes, punto. El lugar y el año, nombre de la colección o ubicación donde está esa fotografía. Y aquí está el ejemplo, fíjese, fotografía de Daniel Manrique, cierro corchetes, pongo el punto de dónde consiguió, dice aquí, dice el lugar, Valle del Cauca y el año, entre paréntesis todo, ¿no? Valle del Cauca, 1920, cierra paréntesis, pone punto, y dice dónde está ubicada esta fotografía. Está en los archivos fotográficos del Valle Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, Cali, Valle del Cauca. Entonces, esa es la manera. Con esto, yo creo que es suficiente como para que ustedes se den cuenta, ¿no?, de cómo citar en su informe final. Uy, aquí ¿quién entró? Luis Armando Manrique, admitir. Armando, va a tener que usted revisar el video, ¿no? ¿Cómo era? Manrique era, ¿no? Ya le pongo la asistencia. Manrique presente. Listo. ¿Hay alguien más que haya entrado y que no ha estado, no le haya enlistado? Diego Cruz. Diego Cruz. Dicen, ¿Quién? por favor. Alcíbar. Ya le doy. WhatsApp Ya también. déjenme un segundito y ya les voy a poner. No, estamos con... déjenme, pues ya les dije, al final les pongo las... A ver, estaba Alcíbar, ¿no? Ya está Alcíbar. Sí, listo, gracias. ¿Quién más dijo Coazapaz? ¿Quién más era? Cruz. Sí, dicen, por favor. Cruz. Coazapaz presente. Cruz, ya está. Diego Cruz. Sí está. Sí. Sí está, Dieguito. ¿Ya? ¿Alguien más? No, perfecto. Entonces, miren, la próxima clase vamos a continuar con todas estas normas APA que realmente es bastante interesante y en lo posible vamos a trabajar con un documento Word y directamente trabajando con estas herramientas, ¿no? Les decía, es importante, fíjense, acá tengo yo separado, ¿no? Otro documento en Word que también que le vi que es muy bueno, que nos explica todo. Este le vamos a ver en la próxima semana, ¿no? El tamaño de la página. Fíjense, aquí las normas DAPA de 2017 me dice que ya no es A4, tiene que ser en la sexta y séptima edición, me dice que la hoja el tamaño del papel es tamaño carta. Entonces yo tengo que ir a referencias, fíjense en el formato, voy al tamaño y cojo tamaño carta. Este me toca picar ahora, entonces va a tamaño carta y va a cambiar. Fíjese que cambió este documento. Así, supóngase que yo quiero ponerle voy a poner índice en aunque estén con 16 páginas, perfecto. Voy a enseñarles a paginar. Aquí me dice, ¿no? En este documento que me está enseñando, me dice los márgenes que deben tener, el margen superior, el inferior, el izquierdo y el derecho. Me dice que tiene que tener el tamaño de letra, me dice que tiene que tener 12 puntos, depende. Fíjense en esto. Acá, miren los tipos de letras que les pueden ustedes utilizar. Cuando es Arial, tiene que tener 11 puntos.
Cuando es Georgia, 11 puntos, Calibri, 11 puntos, pero si es lúcida, Samsung, que son las más comunes y las más recomendables, de acuerdo a las normas APA, son de 10 puntos, la lúcida. De estas, a mí, la que más me gusta, realmente, la letra que es mucho más fácil de leer, es la Georgia, de 11 puntos, que es la que ustedes están viendo aquí, ¿no? Pueden ustedes hacer un ejercicio. Este documento que tengo aquí, aún no les he subido al aula, ya les voy a subir. Está como ejemplo, norma APA, 7, hoja en blanco, porque estaba en blanco y estaba practicando lo que quería enseñarles a ustedes, ¿entienden? ¿No? Sobre todo para utilizar las herramientas que están en el documento Word. Cuando queremos nosotros usar referencias, insertar citas, queremos poner nosotros, verán, ¿qué nomás hay ahí? Está en el formato al inicio para poner, insertar un índice, por ejemplo. Hay varias formas para insertar índice. Una, ¿no? Va directamente acá a mi vista, revisar correspondencia, pero si no sabes dónde está. No es el diseño, formato, márgenes, no es aquí. Insertar, aquí. Salto de página, tabla, imágenes. Aquí está el para numerar. ¿Y dónde está el índice? No lo encuentro. Espérense un segundito, formato. Guiones, aquí. Sangría. Se me fue. Acá está. Dice actualizar tabla. En contenido de tabla aquí pone, usted escoge el índice que quiera. No, pero eso también ya les voy a indicar primero. Pero primero tenemos que empezar a numerar. Eso les voy a enseñar en la próxima clase, que ya la tengo bien claro, ¿no? Insertar las citas, pero primero tenemos que alimentar, como les decía aquí, las fuentes y poniendo los autores de lo que estábamos haciendo acá, ¿no? A mano, por decirlo así, ¿no? Es más fácil ya ir insertando estos campos, cosas que cuando usted vaya a citar en su trabajo, en el informe, ¿no? Voy a hacer esto. En su informe, usted quiere, por ejemplo, esto quiere, es una cita de aquí, coge la cita, coge PAG, le pone y va dice insertar cita y busca a cuál corresponde y PAG se cliquea y se pone automáticamente la cita, ¿no? Este es un lindo trabajo. Entonces, con eso vamos a dar terminada la clase del día de hoy y nos vamos a ver en la próxima semana. Si tienen alguna pregunta, me mandan por WhatsApp y en fin, me dicen nomás qué es lo que quiere que les quede claro. Pero les digo, lo más conveniente, realmente les digo, hay tutoriales muy buenos como el que vamos a ver ahorita, ¿no? Que están en YouTube. Sí, van a darse cuenta que hay muchos tutoriales y que trabajan directamente con el documento Word, como el caso que les estoy presentando ahorita, que son muy didácticos, muy buenos, pero no todos son buenos, ¿no? Entonces, usted aquí le indica desde el principio. Fíjense en este. Abre un documento Word 2016, coge un archivo, lo que me está diciendo, va. Él está trabajando en un trabajo ya elaborado y aquí le va diciendo desde el principio cómo ir haciendo cuando ya está elaborado. Pero al principio se trabaja desde una hoja en blanco y ya le puede estructurar. Pone los números Fíjense aquí, dice que son 2,54 centímetros de acuerdo a lo que está indicando este chico en las normas DAP. En teoría, acá me está diciendo, fíjense en la página, ¿no? En teoría me está diciendo que tiene que tener 2,54 en el lado derecho, 2,54 en el lado izquierdo, 2,54 en la parte superior, 2,54 en la parte inferior. Esto en teoría, pero en la práctica yo puedo generar, me voy, ¿no? Lo que me dice a mí en el formato, voy a márgenes personalizados y entonces hago 2 puntos, aquí me dijo que tenía que poner 2,54, entonces 2,54, abajo también me dijo que era 2,54, entonces 2,54,
54, al igual que acá, 2.54, y acá también 2.54. 2,54, no es punto, ¿no? Es coma 54. Listo, si usted quiere ponerle solamente establecer a este documento, a todos los documentos, aquí tiene que poner todo o solamente aquí, es decir, de aquí a todo. Establecer como predeterminado si ya quiere que todos sus documentos se vayan con esos espacios, si sí o no. Entonces pone aceptar y fíjense, ya se puso 2,5 aquí, 2,5 acá, 2,5 en la parte superior y 2,5 en la parte inferior. Entonces, fíjense que los tutoriales son muy buenos, que nos van indicando y básicamente nosotros podemos ir directamente con el documento, irle controlando e irle mejorando a nuestro trabajo. O a su vez, si ustedes quieren de una vez, tienen un documento en blanco, entonces ustedes tienen que necesariamente ir organizando su página. Va en normal, usted dice, hace clic derecho, pone modificar y aquí va a ser qué es lo que quiere que todo su documento vaya. Primero yo quiero que vaya, dijimos que era Georgia, ¿no? Pero no es de este. Georgia. Voy a ponerle yo Calibri, vamos por Calibri. Calibri me dijo que es en 11, pongo automático, todo normal, automático. Me dice, tiene que ir justificado a la izquierda, no justificado, y voy al formato, ¿no? Pongo la fuente que acabamos de ver, ¿qué fuente quiero? Yo ya dije aquí, no busco el Calibri, aunque ya está acá. Bueno, pues aceptamos. Vamos a párrafo, ¿cómo queremos el párrafo? Es la distancia que va entre uno y otro. Aquí me dice que tiene que ir en la primera fila o va con sangría francesa. Aquí siempre va primera fila. Aquí tiene que ponerle, bueno, todos estos campos nosotros vamos a ir colocando. Acá nos decía que tenía que ir 2.50, ¿no es cierto? 2.54 era. Pues aquí, como no, es decir, voy a cansar un ratito. Es decir, la hoja en blanco y recién le voy a organizar. ¿Cómo? Digo, mi formato, voy a ambos márgenes, dijo que quiero poner 2.5, 2.5 y voy poniendo todos lo que hice hace un momento en hoja en blanco. Si es que voy a empezar en blanco, ¿no? Normalmente por defecto, la mayoría, si yo voy a un documento nuevo, por mayoría ya viene por defecto, viene en normal. Y veamos qué espacios tiene este. Este me dice, en el formato me dice que es normal. Este es el formato que está aquí. Que todos mis documentos Word están con normal. Si yo no quiero que tenga este normal, yo quiero que sea un moderado, que es este es el de la norma APA, que es 2.54, pero no todo, solamente de los lados. Fíjese, 2.54 es izquierdo, es superior, mire que es más ancho. El izquierdo dice 1.91 y el derecho 1.91. Entonces no me sirve ninguno de estos a mí, de acuerdo a las normas APA. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me voy a márgenes personalizados y pongo las medidas que corresponden. Cuando es, no voy a hacer ahorita, cuando es un documento nuevo y en su totalidad quiere que salgan así. Pero en algunos casos usted ya tiene, como, por ejemplo, ya normado, ya hecho, ¿no? Y simplemente, si ya está hecho con un formato anterior, ¿no? Como yo digo acá, me voy a inicio, y no sé con cuál de estos formatos estará hecho ¿no? Dice, este título me dice que está título 1, este me dice que es normal, este título me dice que es título 1, que tiene la misma categoría. Cuando vayamos a hacer los índices, yo voy a enseñarles cómo se hace. Y en realidad les digo, yo realmente he visto muy eficiente, ¿no? Estos tutoriales nos dicen paso a paso lo que vamos a ver la próxima semana, o conmigo o con ellos. Pero son muy buenos, no todos. Hay otros tutoriales que casi no se les entiende. Entonces van a tener que estar viendo realmente cuáles de estos chicos que sacan o chicas que sacan tutoriales realmente a su manera de entender les sea bastante útil. Esto es bastante práctico, más allá de que nosotros estamos viendo de una parte teórica como la que estamos viendo en este rato. Primero tenemos que entender qué es una norma APA, qué es una cita, qué tipos de citas hay. ¿Para qué? Para que en la práctica nosotros pongamos en estos, utilicemos estas herramientas.
Si no conozco yo en la práctica qué es una cita, difícilmente voy a poner en esas herramientas que me da el Word, ir ubicando, lo que generalmente no le explican en estos tutoriales. Por eso, si es que usted encuentra algún tutorial que sí le explican, entonces cógele, bájese, cópiele y téngale, ¿no? Que yo sí les recomiendo que son muy buenos. Si hay buenos materiales, hay buenos tutoriales, mal haría yo en decirles que no ocupen, ¿entienden? Entonces, yo me valgo de eso. Entonces, a mí me sirve. Hay veces que ya la memoria no me da, o estar consultando en un libro, buscar las normas DAPAS en los manuales que yo tengo. Cojo mi manual, lo les reviso, compruebo y corrijo mis trabajos. ¿Entienden? Con eso, yo creo que vamos a dar por terminada esta clase. ¿Tienen alguna pregunta? Recuerden cómo tiene que estar estructurado su informe final, ¿no?